Buen día a todos, agradecer la participación. La idea es, como el año pasado no pudimos hacer los seminarios, el último encuentro, recuerdan que fue en el 2019 con las jornadas, las HAT, las jornadas ¿cómo es?, de actualización técnica. Bueno, este año, digamos, ya que tenemos uno de los problemas del año pasado era la cantidad de licencias de Zoom, el hecho de que, digamos, nos estábamos acostumbrando a la virtualidad, mucha gente haciendo docencia, bueno, fue un año complicado. Este año, con algunas de esas, digamos, barreras superadas, tuvimos una primera reunión con la nueva comisión de seminario, porque en algunos casos se renovaron los miembros, y los representantes por área, bueno, y la idea era, estuvimos viendo cuáles eran las alternativas. Una alternativa era volver a hacer este año jornadas, porque recuerden que las JAT las hacíamos cada 2 años, las jornadas de asistencia técnica, de ITA. El tema es que, bueno, dado que el año pasado la parte experimental obviamente se vio reducida por la situación, nos parecía mejor hacer las jornadas, en todo caso el año que viene, y este año, digamos, pensar en formato de seminarios. Entonces, bueno, en ese caso estuvimos viendo quiénes podrían presentar, y uno de los temas que surgieron fueron, bueno, que el año pasado y este año hubo gente que defendió sus tesis de doctorado, de maestría, y que, bueno, podía ser una posibilidad para que presenten los temas de trabajo, y además, bueno, para que podamos felicitarlo y demás, porque obviamente al no ser presencial no hubo una instancia como normalmente hacemos de juntarnos y festejar digamos, el hecho de haber superado esa etapa y defendido las tesis. Por otro lado, hay gente nueva, hay becarias, hay 3 becarias nuevas, 2 becarias que entraron el año pasado, que son Mariela Guberman y Camila Friedman, que son becarias INTA CONICET, que entraron en abril del año pasado, y bueno, este año Antonella Bordoni, que tiene una beca de agencia, de PICT, y empezó en mayo de este año. Ellas también van a hacer la presentación de sus planes de trabajo de beca, y bueno, y también para que las conozcamos. Y también, bueno, hay algunos, cuando se podía ir al exterior a capacitarse, hay algunas capacitaciones, sobre todo de Dante y Diego, bueno, y de Gaby de Noya, que ellos no expusieron lo que hicieron en el exterior, y bueno, la idea sería incluirlo en este ciclo. Así que bueno, eso es un poco el contexto. Agradecer, también entendemos con la comisión que es un ámbito para reencontrarnos porque, digamos, si bien algunos están viniendo, bueno, la mayoría no, y entendemos que es un buen ámbito para encontrarnos. En principio, bueno, y agradecer sí a la comisión de seminarios. La comisión actualmente está integrada, bueno, por Anabel Rodríguez, por Carolina Maitía, por el área de procesamiento y análisis físico-sensoriales, Mariana Kapp por el área de protección, Vanina Ambrosi por el área de bioquímica, y bueno, y también está María Laura Michelena, que está ayudando en todo lo que es la difusión, la organización, digamos, del seminario y demás. Y bueno, y a Isa, que aunque no integra la comisión, es la que gestiona los enlaces y demás. Bien, eso es lo que tenía para comentarles. Bueno, no sé si hay alguna consulta o comentario, si no ya arrancaríamos con el primer seminario. Sí, me olvidé decirle que está pensado para seminarios de 1 hora, digamos, incluyendo las preguntas y todo, y bueno, que serían cada 15 días. Ya hay un cronograma, digamos, por lo menos hasta fines de noviembre ya están cubiertos todos los días con presentaciones.
No sé si me estoy olvidando de algo más, los integrantes de la COSIC le consulto. No, solo pedirles que por favor silencien sus micrófonos para que no se escuche nada de fondo. Y bueno, ya podemos empezar. Bueno, adelante. Bueno, buen día a todos. Comenzando con los seminarios, hoy quien disertará es el doctor Dante Rojas, en su tema de tesis, que la defendió a mediados del año pasado. El tema tiene que ver con el estudio del metabolismo de SARM, que es Selective Androgen Receptor Modulator, en prácticas ganaderas para el control de residuos. Bueno, Dante, te damos la palabra y mucha suerte. Bueno, muchas gracias Anabel, gracias a toda la comisión de organización. Y bueno, como dice Anabel, la presentación lleva el título de Estudio de Metabolismo de los SARM en prácticas ganaderas para el control de residuos. El trabajo fue dirigido por la doctora Andrea Calzeta Recio. Esperen que no estoy presentando. Y acá. Tengo que compartir la pantalla. Un segundito. Pantalla. A ver. No sé por qué me salen tantas pantallas. ¿Ahí se ve? ¿Ahí están viendo? Sí, Sí, se ve Dante. perfectamente. Sí. Sí. Dante. Ok. Perfecto. Bueno, les contaba que la dirección del trabajo estuvo bajo la doctora Calzeta Recio y la doctora God Pinel de Francia. ¿Qué más? Bueno, a ver, paso. Ahí va. Un segundito más. Pongo el puntero. Bien, el financiamiento del trabajo fue gracias al programa de capacitación del INTA, al proyecto nacional de agroindustrias y agregado de valor del INTA, a fondos propios del Laboratorio de Contaminantes Químicos del Instituto de Tecnología de Alimentos de INTA Castelar, al laboratorio francés La Berca, situado en Nantes, Francia. Parte del trabajo se hizo en Nantes y otras partes fueron realizadas en la Estación Experimental de Concordia en la provincia de Entre Ríos, en la Estación Experimental Anguil de La Pampa y en el Laboratorio de Contaminantes Químicos del Instituto de Tecnología de los Alimentos en INTA Castelar, provincia de Buenos Aires. Como introducción muy breve y general, podemos mencionar que las sustancias usadas en animales productores de alimentos pueden dejar residuos en los alimentos y por esta razón se reglamenta el uso en la ganadería. Este estudio tuvo como objetivo trabajar con una nueva familia de promotores de crecimiento que son los SARM, y deben sus siglas al hecho que pueden ser capaces de modular de manera selectiva los receptores de andrógenos presentes en diferentes tejidos. Esta diferenciación se hace porque los promotores de crecimiento más conocidos y más estudiados son los del tipo hormonal, del tipo androgénico, por ejemplo, la testosterona. Y la testosterona, a diferencia de estos grupos SARM, tienen la capacidad de simultáneamente producir un efecto androgénico y anabolizante. ¿Esto qué quiere decir? Además de producir el crecimiento muscular, también van a tener un efecto de estímulo en los órganos sexuales y las glándulas sexuales. Entonces, este efecto es indeseable a los fines técnicos de promoción del crecimiento en la ganadería. Por esta razón, estas sustancias tienen la capacidad y la ventaja de producir un efecto anabolizante sin el efecto indeseable androgénico u hormonal de otras hormonas, ¿sí? Otras ventajas, siempre relativas a la comparación con los promotores hormonales, son que tienen un efecto mucho más prolongado que los promotores hormonales,
pueden ser utilizados vía administración oral y tienen una baja toxicidad. Desde el punto de vista químico, los SARM pueden clasificarse en 4 familias. Nosotros trabajamos solamente con los SARM derivados de la arilpropianamida y por comodidad y por costumbre, en adelante voy a decirles, los voy a mencionar directamente como SARMs o como SARMs APA o derivados APA. Respecto a la legislación, tanto Argentina como la eurozona tienen la restricción de prohibición del empleo de cualquier tipo de promotor de crecimiento en los animales productores de alimentos, ¿sí? Está estrictamente regulado la prohibición de utilización de estas sustancias promotoras de crecimiento. Desde el punto de vista analítico y del laboratorio, de laboratorio de control, es importante conocer no solo la detección de los SARMs, sino además también conocer... ¿Hay alguien en la sala de espera? No lo puedo admitir. Bien. Les contaba que desde el laboratorio, desde el punto de vista analítico, es necesario controlar no solo la droga suministrada a los animales, sino también controlar la presencia de metabolitos, debido a que, como sabemos, los fármacos administrados en un organismo son metabolizados, son transformados, y por esta razón se puede dar el caso de no detectar la droga administrada, pero sí alguna sustancia derivada, que se conoce técnicamente con el nombre de metabolito. Por esto, los objetivos establecidos en el trabajo fueron, de manera general, desarrollar un método de control para el estudio de los SARMs derivados de APA, basados en cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masa. Seleccionamos este método porque a nivel legal la espectrometría de masa es el mejor método, dado que, además de poder cuantificar, brinda detalles estructurales de las sustancias que se están detectando. Por otro lado, también como objetivo, este trabajo buscó estudiar el metabolismo de los SARM derivados de APA en muestras de fácil obtención para el control de prácticas ganaderas. Este es otro punto importante, porque las muestras de fácil acceso, cuando digo de fácil acceso, me estoy refiriendo a muestras de orina, sangre, materia fecal, que no requieren un procedimiento cruento para el animal a la hora de la toma de muestra. Y por eso, digamos, es de relativo fácil uso y puede ser implementado en carácter rutinario, ¿sí? Entonces, las etapas del estudio fueron desarrollar un método de rutina, que eso se trabajó en Francia, la primera etapa del trabajo. Luego se estudiaron los metabolitos y sus concentraciones. Eso se hizo parte en Francia y otra parte en la Estación Experimental de Concordia, debido a que tienen los equipos más modernos y que brindan más herramientas a la hora de poder estudiar diferentes estructuras moleculares. La tercera etapa fue estudiar las concentraciones de los SARMs en los alimentos, y para eso se trabajó con ensayos en animales. Se realizó un ensayo con animal en Francia y luego se realizó otro ensayo en la Estación Experimental Anguil de La Pampa, con bovinos y porcinos. Y finalmente, en el laboratorio de contaminantes químicos, lo que se hizo fue estudiar y seguir los SARM en las muestras de los animales, las muestras obtenidas provenientes de los animales tratados. Finalmente, la última etapa consistió en recopilar toda la información, contrastar y poder determinar cuáles son los mejores marcadores o los mejores candidatos para ser empleados como control en las prácticas ganaderas, y detectar el uso ilícito de estas sustancias
en estos animales. Bien, como materiales y métodos, el primer desafío fue desarrollar un método para el control de los SARM, de estos fármacos. En Francia se trabajó con las sustancias andarina, enobosarm, bicalutamida e hidroxiflutamida. Andarina y enobosarm son agonistas, es decir, estimulan los receptores de andrógeno y poseen patentes en Estados Unidos para ser utilizados como parte de la producción porcina. Además, andarina y enobosarm se encuentran involucrados en casos de dopaje de deportes animales, como ser en las carreras hípicas, como las de competencias atléticas de alto rendimiento. En el caso de bicalutamida e hidroxiflutamida son fármacos que tienen el poder antagonista, es decir, bloquean o no estimulan a los receptores de andrógenos. Pero se vio que aplicados o administrados a animales durante ciertos periodos de tiempo, producen un desequilibrio en el eje hipotálamo-hipofisiario, produciendo la estimulación y el aumento de testosterona circulante, motivo por el cual pueden ser considerados como promotores de crecimiento. Para esta etapa del desarrollo de la metodología, acá podemos ver el equipo utilizado, que fue un cromatógrafo líquido y un espectrómetro de masas de tipo triple cuadrupolo. En verde en este recuadro pueden ver las características de la fase móvil y estacionaria, y también se empleó como estándar interno bicalutamida marcada con deuterio. La estrategia para el desarrollo en este caso consistió primero trabajar en los fármacos diluidos en solventes y luego de desarrollar las variables electrónicas para la detección y para la cromatografía, agregar esos fármacos a las matrices de animales no tratados y de esa forma terminar de ajustar la detección y la cuantificación. Para este fin se tomaron muestras de orina y heces de terneros de raza Montbéliard, los cuales fueron almacenados a menos 20 grados Celsius hasta el procesamiento. En el caso de la materia fecal, se liofilizó previo al análisis y a la conservación. Como métodos evaluados para la identificación y cuantificación de estos analitos, se evaluaron las técnicas de extracción en fase sólida y para orina, y las técnicas de extracción en fase sólida y extracción líquido-líquido para las heces. La fase sólida, brevemente, consta de un cartucho de plástico, que sería como una jeringa, en el cual en la parte de abajo tiene un sólido poroso, que una vez que nosotros agregamos la orina por arriba, tiene la capacidad de este sólido de retener los SARM y dejar eluir, es decir, dejar pasar el resto de la orina. De esa forma estamos eliminando las interferencias indeseables. Y luego ponemos un tubo de ensayo, por ejemplo, este tubito de ensayo acá abajo, agregamos metanol y con ese metanol liberamos esas sustancias que estamos estudiando. Ese sería el fundamento. Respecto a la curva de calibración, la curva de calibración se construyeron como habitual en este tipo de análisis, en la base de muestras de animales no tratados. Para el cálculo de la concentración se utilizó esta fórmula que proviene de despejar la concentración en la ecuación de la recta. Para evaluar el método, una vez que desarrollamos y pusimos a punto todos los parámetros, se evaluó esa metodología según los parámetros regulatorios que en este caso coinciden tanto para Argentina como para Europa.
y los parámetros seleccionados fueron parámetros de linealidad, exactitud, precisión, selectividad y sensibilidad. En estos cuadritos verdes pueden ver los criterios de aceptación establecidos para cada uno de estos parámetros. Respecto al estudio del metabolitos, que era otro objetivo, ustedes saben que tenemos metabolitos de fase 1 y fase 2. Los metabolitos de fase 1 son aquellos que, aquellas reacciones en las que el organismo, el metabolismo, produce un cambio significativo en la estructura base del fármaco administrado. Y los metabolitos de fase 2 son básicamente lo que se conocen como los conjugados, los sulfatos conjugados, los glucurónidos conjugados, bueno, esas reacciones que tienen como objetivo el agregado de un fragmento, pero no una modificación estructural del esqueleto básico del fármaco. Para el estudio de los metabolitos se diseñaron dos estrategias. Una, la de hidrólisis enzimática, para lo cual se aplicó una enzima con actividad arilsulfatasa y glucuronidasa, y eso se aplicó tanto para las muestras de orina como para las de heces, de manera tal que luego, por diferencia, procesando la misma muestra sin el agregado enzimático, podemos ver la diferencia de señal o de concentración obtenida y evidenciar de esa forma la presencia de esta droga liberada. Y la segunda estrategia es la de analizar los metabolitos por espectrometría de masa. Para ser más explícito en cómo se trabajó, traje un ejemplo. En este caso vemos la estructura molecular de bicalutamida, uno de los fármacos estudiados, y tenemos un espectro de masa que nos muestra la señal en función de la relación masa-carga. Es similar a hablar del peso molecular, pero no es lo mismo. Por eso el concepto técnico puntual es el de relación masa-carga. Entonces, ¿qué podemos ver en este ejemplo? Vemos que si nosotros partimos la molécula de bicalutamida y tomamos solamente esta porción de la molécula, vemos que hay un fragmento de relación masa-carga 255. En este espectro vemos una señal que corresponde a la relación masa-carga 255. Entonces podemos empezar a pensar que esta señal es debida a este fragmento de la molécula de bicalutamida. Por otro lado, si ocurre una fragmentación en este nitrógeno, podemos ver que generaríamos este fragmento que tiene una relación masa-carga de 185, con lo cual, acá teniendo una señal en 185, tenemos un segundo indicio, un segundo dato que avalaría la hipótesis de que este espectro de masas es relativo o corresponde a bicalutamida. Pero si seguimos analizando y rompemos la molécula en el enlace del azufre, acá, vamos a obtener un fragmento de relación masa-carga de 173. Pero acá no vemos una señal en 173, con lo cual empezamos a dudar. Ahora, si a este fragmento de 173 le añadimos un oxidrilo, vamos a producir que la señal que debería aparecer en 173 tenga un corrimiento hasta 189. Entonces, el espectro de masa ahora nos muestra la señal en 189. Entonces, ¿qué podemos empezar a pensar? Que la molécula que origina este espectro de masa no es bicalutamida, sino que sería correspondiente a la bicalutamida más el agregado de un oxidrilo. Y ahora, ¿qué otro dato más? Podemos saber que no existe, que el oxidrilo no va a estar ingresando en cualquier lugar de la molécula. ¿Por qué? Porque tenemos el ion de 185 que nos muestra la conservación de este anillo aromático sin modificaciones.
Y tenemos una señal en 189 que nos estaría indicando que el oxidrilo estaría formando parte de este sector de la molécula, ¿sí? Bien, este es un ejemplo simple y también para destacar, con un solo espectro no podemos asegurar nada, por lo cual realmente se hicieron un montón de análisis con un montón de espectros y se analizaron un montón de datos, y ahora un poco más adelante vamos a ver con un poco más de detalle cómo se hizo para proponer los metabolitos que se encontraron. Bien, ahora yendo al ensayo con los animales. En los animales no se ensayaron los 4 fármacos estudiados. Se ensayaron solamente andarina y bicalutamida. Bien, en Francia se trabajó con ternero de raza Montbéliard y se administró 100 miligramos de bicalutamida de forma oral. En el caso de Argentina se trabajó con bovinos de raza Angus y porcinos de raza Chetapuy. En los bovinos se administraron 3 tipos de tratamiento: 100 miligramos dosis oral, en otro 200 miligramos de bicalutamida vía oral, y el tercer tratamiento fue 50 miligramos de dosis oral durante 5 días, es decir, 5 días consecutivos de administración de 50 miligramos en dosis oral. Siempre teniendo animales de control, es decir, sin el tratamiento. En el caso de los porcinos, se administró 100 miligramos de bicalutamida vía oral y 100 miligramos de andarina vía oral, también con animales de control. La toma de muestra se realizó básicamente a partir de 3 días previos a la administración del fármaco, y se tomaron diariamente hasta el día 7. A partir del día 7 se tomaron un día no, un día sí, un día no, un día sí. En el caso del bovino. Y en el caso del porcino se tomaron los 6 primeros días y luego un día no, un día sí, un día no, un día sí. En Francia se tomaron solamente heces y orina, y en Argentina se tomó además sangre para la obtención de sueros. Adicionalmente, el día de la administración se tomaron 2 muestras extras a las 4 horas posteriores a la administración y a las 8 horas posteriores a la administración, para poder graficar o para poder detectar el punto más alto de la concentración en el organismo del animal. Bien, ahora en el laboratorio de contaminantes químicos del ITA se estudió la concentración de los SARM, es decir, de los fármacos padres, tanto en heces, en orinas y en suero. Para el estudio de heces y orina se aplicó la misma metodología que en Francia, pero para sueros se desarrolló una metodología propia que consistió en precipitar las proteínas séricas con una mezcla de metanol acetonitrilo, centrifugar y inyectar el sobrenadante. Debido a que el equipamiento utilizado en el laboratorio es distinto al del laboratorio francés, se volvió a corroborar los parámetros de calidad del análisis en cuanto a linealidad, exactitud, precisión, sensibilidad y ausencia de interferencias en las matrices estudiadas. Respecto a los resultados obtenidos en relación al método de control, bueno, algo les había anticipado, pero finalmente el resultado fue que para el procesamiento de orina se seleccionó el procedimiento de extracción en fase sólida,
y el análisis posterior por cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masa. Lo que sí también se realizó es que la misma muestra se analizó con hidrólisis enzimática y sin hidrólisis enzimática, para que, como mencioné anteriormente, podamos determinar la presencia de metabolitos de fase 2. Para el caso de procesamiento de heces, primero se hidrata la muestra liofilizada, luego se hace una extracción en fase, una extracción líquido-líquido, y a este extracto se lo pasa por extracción en fase sólida, de manera muy similar a las orinas. En este punto, luego de la extracción líquido-líquido, se realiza la incubación con la enzima para la obtención de la incubación con las enzimas hidrolíticas para la liberación de los conjugados y el estudio de los metabolitos de fase 2. Bien, este cuadro nos muestra los detalles cromatográficos de la fase móvil, de los gradientes de fase móvil, como así también los detalles de espectrometría de masa en cuanto a las transiciones necesarias para la identificación de hidroxiflutamida, andarina, el estándar interno, bicalutamida deuterado, bicalutamida como fármaco, y la ostarina, que es un sinónimo de enobosarm, que es la cuarta sustancia estudiada. Bueno, también tenemos unas imágenes correspondientes a los Excel que usábamos para la identificación y cuantificación de las muestras, de los analitos en las muestras incógnitas. Bueno, estos cuadros nos muestran el desempeño de los diferentes fármacos en este cuadro, particularmente en las heces, y el desempeño de los mismos fármacos en las orinas. En todos los casos, todos los fármacos cumplieron con los criterios establecidos normativamente por la regulación europea y argentina, y por eso podemos decir que cumplimos con el primer objetivo, que es el desarrollar una metodología que sea capaz de detectar el uso ilegal de estas sustancias en las prácticas ganaderas, tanto en orinas como en heces, que son las matrices de fácil acceso. También para destacar, en este caso, es el hecho de que los laboratorios comunitarios europeos de referencia emiten una sugerencia, una guía, en la que establecen para cada tipo de sustancia prohibida un nivel mínimo para, digamos, un nivel mínimo de performance que tienen que cumplir los métodos de análisis oficiales para poder asegurar un resultado de calidad. Y cuento esto porque, bueno, en principio, nuestro resultado en orina cumplía con esta sugerencia de los laboratorios europeos. Y también para marcar que los laboratorios europeos no utilizaban materia fecal, es decir, heces, como una matriz de análisis para el estudio de promotores de crecimiento. Entonces, este trabajo también es el primero que muestra la utilidad de las heces como una matriz válida para el estudio de estos promotores de crecimiento. Bien, estudio de concentración en diferentes matrices. Para recapitular, sé que hay muchas dosis, muchos animales en juego, entonces para que quede claro, está este grafiquito que nos muestra los tratamientos que hicimos fueron bicalutamida en bovinos, bicalutamida en porcinos y bicalutamida y andarina en porcinos. Bien, los resultados fueron, acá tenemos diferentes gráficas que nos muestran los resultados para bovino
¿sí?, de bicalutamida, administrando bicalutamida. Y tenemos el primer tratamiento de 100 miligramos de bicalutamida, los resultados en orina, en heces y en suero. Para el tratamiento de 200 miligramos, los resultados obtenidos en orina, heces y suero. Y finalmente, el tratamiento que duró 5 días, administrando diariamente 50 miligramos de bicalutamida, tenemos los resultados de orina, heces y suero. En rojo se puede observar la concentración de bicalutamida total, es decir, la que proviene de la hidrólisis enzimática, donde podemos encontrar la libre, la bicalutamida libre, más la liberada por la acción enzimática. Y en azul vemos la concentración presente en cada matriz de forma libre. Entonces, acá esto es lo que les contaba, que por diferencia, evidentemente hay presencia de metabolitos de fase 2. Esa brecha que existe, que en general no es demasiada diferencia, pero bueno, hay presencia de metabolitos de fase 2. Bueno, como característica general de los gráficos, podemos ver que hacen un pico a las 24 horas y luego permanecen estables hasta el último, permanecen detectables hasta el último día del ensayo. Eso pasó en todos los tratamientos y en todas las matrices. En este tratamiento esperábamos encontrar lo que vemos, lo que se observa acá, que es un efecto de acumulación y concentración en el organismo. Y no llegamos a ver la saturación. En 5 días no se saturó el sistema, digamos. Por otro lado, en suero vemos que el pico se adelanta y que la disminución es mucho más lenta, a diferencia de las otras matrices que tienen un gráfico más propio de un pico, ¿sí?, que luego baja levemente, pero un gráfico de pico al fin. Bueno, los gráficos relativos a los porcinos, tenemos la gráfica correspondiente a bicalutamida en orina, bicalutamida en heces y bicalutamida en suero en la parte de arriba. En la parte inferior vemos los resultados obtenidos para andarina en las mismas matrices. El código de color se mantiene, o sea, bicalutamida hidrolizada o total en rojo y azul para la libre. También vemos la presencia de metabolitos de fase 2. Vemos que bicalutamida tiene un comportamiento bastante similar al de la bicalutamida en bovinos. Por ahí en este gráfico tal vez nos faltó más cantidad de puntos en esta zona para poder enganchar justo el pico máximo, pero bueno, pero sí se ve luego un descenso bastante lento y concentraciones detectables hasta el final del ensayo. Esto para bicalutamida desde el punto de vista analítico del laboratorio es muy buenas noticias, porque nos permite asegurar una ventana temporal posterior a la administración de esta sustancia muy buena. ¿Qué quiere decir? Que nosotros desde el laboratorio podemos detectar el uso ilegal de bicalutamida hasta 11 días, quiere decir 11 días posteriores a la administración de esa droga en el ganado bovino y ahora también en el porcino. Ahora bien, en el caso de andarina vemos un comportamiento negativo desde el punto de vista analítico del laboratorio, porque hace un pico muy agudo y luego desaparece. En el caso de la orina, desaparece al día 3, la orina permaneció negativo. Es decir, el día 2 tenemos solamente 48 horas para detectar. Es decir, que 48 horas posteriores a la aplicación o al uso de andarina en bovinos, la concentración es no detectable. En el caso de las heces,
nos da un pequeño, nos da 24 horas más, es decir, se extiende hasta 72 horas analizando las heces. Y acá de vuelta, para remarcar la función o la utilidad de la toma de muestra de heces para esta familia de promotores de crecimiento. En el resultado para sueros, el resultado de andarina para sueros porcinos es similar al de orina, es decir, solamente hasta el día 48 permanece detectable andarina en suero. Entonces, habiendo visto los resultados de las drogas padres, empezó a cobrar mucha relevancia el estudio de las concentraciones de los metabolitos de andarina, porque pensábamos que nos podría dar una mayor ventana temporal. Ahora vamos a ver los resultados. Primero, vamos a ver los resultados de los metabolitos de bicalutamida. Eso que les explicaba con el espectro de masas y la estructura de bicalutamida, bueno, eso multiplicado por un montón de veces, un montón de análisis, prácticamente infinitos. No, pero muchos análisis, muchas pruebas, variando un montón variando condiciones electrónicas de cromatografía y haciendo diferentes variaciones, nos permitieron encontrar estas estructuras como metabolitos de la bicalutamida en bovinos y porcinos. En resumen, se encontraron 5 metabolitos en bovinos y solamente 4 metabolitos en porcinos. Acá este metabolito M5 no se detectó en porcinos. Para destacar, vemos que tanto el metabolito M4 y M5, el sulfato derivado y el hidroxiderivado, no se encontraron previamente. Es decir, nuestro estudio fue el primero en detectar la presencia de estos dos metabolitos. Acá podemos ver, esta tabla nos muestra los diferentes fragmentos que soportan y avalan nuestras propuestas del metabolito 1, 2, 3, 4 y 5. También podemos ver aquí el cromatograma compuesto, donde se ven los tiempos de retenciones de cada uno de los metabolitos encontrados para bicalutamida administrada en los bovinos. Bien, con toda esta información lo que hicimos es volver a analizar todas las muestras para ver la eliminación y el comportamiento de cada uno de estos metabolitos, para ver si encontrábamos algún comportamiento extraño o tal vez cuando disminuye la droga padre, que encontrar un aumento de alguno de estos metabolitos. Bueno, en este caso, estos son los resultados obtenidos, donde vemos las señales en función de los días, y estas son señales y son una respuesta relativa y arbitraria, debido a que para estos metabolitos no tenemos estándares comerciales que nos permitan transformar la señal en concentración. En resumen, no se observó un comportamiento que pudiera mejorar los resultados obtenidos para los fármacos padres, desde el punto de vista de la ventana, hablando desde el punto de vista de la ventana temporal. Bicalutamida, como fármaco se encontró hasta el último día de ensayo y presentando una forma de pico, digamos, un pico a las 24 horas y luego una disminución, y estos metabolitos tuvieron un comportamiento muy similar, así como también la acumulación en el tratamiento de administraciones sucesivas.
En el caso de andarina, lo que se vio fue una generación de metabolitos de 12 metabolitos. ¿Sí? Se pudieron proponer solamente 11 metabolitos, nos faltó una estructura química para este metabolito, pero de cualquier forma quedamos conformes con este resultado debido a que otros grupos de trabajo que estudian esta molécula les pasó lo mismo debido a que si bien el peso molecular nos estaría indicando una estructura molecular, cuando se fragmenta da señales contradictorias, de fragmentos contradictorios, motivo por el cual no se puede proponer fácilmente o una estructura sencilla o simple. Debería ser como una especie de estado de transición un poco bastante raro y motivo por el cual no se puede llegar a presentar una estructura fidedigna. Nuevamente tenemos el cuadro que nos muestra los diferentes fragmentos que sustentan cada uno de estos metabolitos y el cromatograma compuesto donde vemos los tiempos de retenciones de cada uno de estos metabolitos. En este caso, como les mencionaba anteriormente, a la andarina en porcino nos dio solamente un máximo de 72 horas para poder ser detectada la práctica ilícita, y por este motivo esperábamos que alguno de estos metabolitos nos diera una mayor ventana temporal. Cosa que al observar estos gráficos que nos muestran de vuelta la señal obtenida en función de los días, no se corroboró, digamos, nuestras expectativas no fueron avaladas por los resultados. Es decir, llegamos a 48, 72 horas para determinar la presencia de estos metabolitos también, como la droga padre, la andarina. Ahora bien, con todos estos metabolitos, todos estos candidatos, tanto las drogas padre en diferentes matrices, lo que hicimos fue comparar la señal de cada uno de los metabolitos y con la droga padre, y poder ver cuál, para poder sacar una conclusión de cuál de estos metabolitos sería más detectable desde el punto de vista analítico de proveer una mayor señal. Entonces, con la información de todos los cromatogramas obtenidos, lo que hicimos fue construir la señal de cada uno de los metabolitos, en este caso para los bovinos tratados con bicalutamida, y separar en orinas y en heces. Entonces, en este gráfico podemos ver que el metabolito con mayor señal para los metabolitos provenientes del bovino fue el metabolito M3, que es el hidroxi derivado de bicalutamida. En el caso de la orina, vemos que el glucurónido derivado y el sulfato derivado, o sea, el M3, M2 y M5 fueron los que presentaron mayor señal. Incluso estos tres, mayor señal que la bicalutamida. De todas formas, la bicalutamida, al tener un estándar interno o al tener un estándar comercial y poder cuantificarse, no puede descartarse, más aún sabiendo que tenemos una ventana temporal de 11 días, lo cual es muy beneficioso. Ese dato también es relativo. ¿Por qué? Porque al tratarse de drogas que son que no están permitidas usar, el solo hecho de encontrar la molécula sin necesidad de saber cuál es la concentración ya estaría indicando el uso ilícito. Pero de todas formas, desde el punto de vista analítico, siempre es un plus saber qué concentración se encuentra en una determinada matriz. Eso referido, entonces, hasta acá es bicalutamida en bovinos. En el caso de bicalutamida en porcinos, vemos que el comportamiento es muy distinto, porque vemos que bicalutamida fue
la que presentó la mayor señal tanto en orina como en heces. En el caso de andarina administrada al porcino, vemos que es andarina la que presenta mayor señal en heces y andarina se encuentra también con bastante señal en andarina, así como el metabolito 3. Como conclusiones generales, podemos decir que este es el primer trabajo científico que emplea y estudia bicalutamiida en animales productores de alimento. Se desarrolló un método de control rutinario a partir de orinas y heces para los 4 drogas estudiadas. También se desarrolló el método para el seguimiento de andarina y bicalutamida en suero. También podemos decir que tanto bicalutamida y andarina presentaron metabolitos de fase 1 y 2. Basados en la espectrometría de masa, se propusieron 16 de los 17 metabolitos estudiados y también se propuso y se mostró la relevancia de materia fecal como una matriz válida para el estudio de estos promotores de crecimiento. En definitiva, cuando tratamos bicalutamida en bovinos, encontramos 5 metabolitos y sugerimos el empleo en heces de bicalutamida y M3 para estudiar las prácticas ilegales, ¿no? Y en orina, bicalutamida, M2 y M5. Si aplicamos a bicalutamida en porcinos, encontramos 4 metabolitos y para el estudio, para el control desde el laboratorio, lo que sugerimos es en heces estudiar bicalutamida y M3, en orina bicalutamida M1 y M2, y para el caso de estudiar andarina en porcinos, que encontramos 12 metabolitos, la recomendación sería solo investigar andarina. Bueno, les quería dar las gracias por la atención y bueno, acá está el equipo de trabajo del laboratorio en Francia y bueno, por supuesto estamos todos nosotros acá y por eso el agradecimiento porque este trabajo no lo puede hacer una sola persona y puntualmente quiero agradecer a mi equipo de trabajo, Diego, Alba, María, Susana, que bueno, están codo a codo trabajando día a día y en este trabajo particular, la verdad que su aporte fue invaluable. También agradecer a Marcelo Massana, que fue uno de los que dio el puntapié inicial, a los directores por todo el acompañamiento, a Claudia González, que también confió desde el principio en el proyecto, y bueno, a todos en general, a todo el ITA, el agradecimiento por tanta ayuda y por todo el acompañamiento de todo el proceso. Bueno, me quedo atento a alguna pregunta si hay. Bueno, muchas gracias, Dante. Excelente presentación, felicitaciones. Gracias. Quien tenía una pregunta, hay 2 o 3 personas que quieren hacerte preguntas. Vamos a comenzar con Marina Mojoboj. Marina. Ahí me desmuteé. Hola, buen día a todos. Hola, te felicito, Mari. Dante. Felicitaciones. Gracias, Mari. Gracias. Cuando volvamos todos juntos tenemos que festejar con algo rico. Unos chipacitos. Totalmente. Sí. Dale. Bueno, la pregunta es súper sencilla, ¿no? Tiene que ver con cómo fue la toma de las muestras de los cerdos. Qué buena pregunta, Marina. La verdad que fue un desafío. Me acuerdo cuando les escribí a los franceses porque ellos habían hecho solamente el análisis en bovinos. Cuando les escribí que estábamos pensando en hacer en cerdos, me dice, ¿en cerdos? Y yo en ese momento no entendí. La cuestión es que trabajar con cerdos es muy difícil. Lloran muchísimo. Con el tiempo aprendí por qué. Lloran muchísimo, o sea, como que gritan mal.
y la extracción de sangre es durísima. Se saca sangre de unas venitas que tienen en la oreja, pero con el pasar del tiempo esas venitas se van perdiendo, se van colapsando, así que hay que sacarle del pecho, no sé, no recuerdo exactamente de qué vena o qué arteria, pero realmente es como muy, muy difícil. Lo hacía uno de los veterinarios ahí que se daba maño, pero bueno, a tal punto que en un momento me dice, me va a dejar sordo el chancho porque, no sé, como que gritan demasiado. Otra cosa fue se usaron en realidad cerdas, perdón, se usaron cerdas y la orina se tomaba habíamos comprado un catéter y también cada muestra de orina del cerdo era un triunfo. La verdad que era muy, 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 muy difícil a comparación de lo fácil que era la toma de muestra en el bovino. Así que está buena la pregunta realmente porque si hoy tuviera que hacer un ensayo con animales, me parece que solamente si fuera muy necesario, vería de aplicar el modelo cerdo en el trabajo. Preferiría ahí hablar con Dieguito y sacar sangre a los peces, que es mucho más fácil, digamos. Bueno, nada, eso como experiencia. En el caso de la orina en los bovinos, los franceses hacían un masaje perineal en el bovino y así estimulaban la micción y ponían una especie de ¿cómo se llama esto? Envases cortados de una gaseosa y le hacían con unos hilos, le ataban arriba. Así que ellos no tuvieron problemas. Nosotros acá, la verdad que tuvimos que hacer un masaje prepucial, que básicamente es hacerle un masaje hasta que en el prepucio y hasta obtener la orina. Y bueno, la materia fecal, perdón, te reinterrumpí, pero sí. La materia fecal, sobre todo en cerdos, porque no sé cómo estarían, ¿no? O sea, ¿era recoger la materia fecal o hacerles hisopado? No, teníamos que en realidad no se recomienda en ningún caso el recoger la materia fecal del piso, ¿no? Por la contaminación y había, digamos, nosotros teníamos los animales en un mismo ambiente, entonces no podíamos alzar del piso. Por ahí si las instalaciones hubieran estado individualizadas, por ahí podrían haberse, pero bueno, tampoco, la verdad es que no se reconoce. Lo que se hace es estimular la defecación, digamos, con la mano y sacar obtener, para decirlo delicadamente, estimular y obtener la matriz y bueno, ahí iba al reservorio. Y lo mismo para el bovino también, estimular, obtener la materia y ponerla en el reservorio. Después si alguien va a trabajar y quiere mayor detalles, podemos charlar, pero la verdad es que no difiere mucho a lo que podríamos pensar que se tiene que hacer para obtener la materia fecal, ¿no? Gracias. Parte más difícil de la tesis, creo. Sí. Mira, me quedé
los ojitos se me ponían cuadrados de tanto mirar los cromatogramas y los espectros de masas y buscar qué masa podía ser y todo ese tipo de cosas, pero prefería eso, 3 días hacer eso, antes que estar yendo a tratar de pinchar la oreja del cerdo, o bueno, y las obtenciones de muestras, la orina para introducir el catéter. La verdad es que usamos no me acuerdo cómo se llama, por ahí se usan, no me acuerdo cómo se llaman estos lugares. A ver, un segundito les muestro. Esto, acá. Esto, a ver, no sé si ustedes ven el puntero. Bueno, usamos esto, no me sale el nombre, como para que el animal quede inmovilizado. Pero en el caso del Mariano, seguramente Cepo, dice Mariano Fernández acá en el chat. Cepo. ¿Cómo se llama? Cepo. Cepo. Ok. Sí, pero bueno, ellos le decían de otra forma, me parece. Bueno, no me acuerdo, pero puede ser que sea cepo. Y nosotros usábamos este cepo para el cerdo, pero en realidad este cepo era más de lo que quiero decir es que para el cerdo debería estar como más elevado en altura, de forma que el acceso al animal sea mucho más simple. En el caso, nosotros usábamos unos que eran para cabra, porque en La Pampa tienen esa raza ovina pampinta, entonces tenían todo como material para ovinos. Y nosotros usábamos eso para el porcino, pero teníamos que estar muy agachados, era como todo cateterizar la cerda era otro tema, porque teníamos que estar agachados, prácticamente cuerpo a tierra. O sea, la verdad que sí, la toma de muestra es todo un tema, un mundo aparte. Así que para pensarlo, para plantear ensayos con animales en cerdo. Bien. Dante, Mariano Fernández tiene una pregunta para hacerte, Mariano. Mariano. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, se escucha perfecto, Mariano. Es que tenía una duda de cuando decías que al final de algunos fármacos o metabolitos, al final del ensayo, durante todo el periodo de ensayo, se seguían detectando en ciertos niveles, por el límite de detección de la técnica lo soportaba. La pregunta es si a esos niveles, esos fármacos representan un riesgo para el consumidor, ya sea que consuma carne o productos derivados como leche u otros. Bien. A ver, entiendo que tu pregunta va más al objetivo de la toxicología, qué efectos negativos podría tener. Yo lo que te puedo mencionar respecto a eso es que en realidad está prohibido el uso. ¿Eso qué quiere decir? Que vos no lo podés usar. Por ejemplo, si habláramos de otro fármaco veterinario, nosotros tenemos, hay una lista de fármacos que está permitido usar y que en el producto derivado, en el producto alimenticio derivado, tienen un límite máximo que no deben superar. En el caso de estos promotores de crecimiento, al estar prohibido el uso, cualquier detección es una evidencia de una práctica ilegal, ¿sí? No sé si conoces, por ejemplo, el caso del cloranfenicol, por ejemplo, no se puede utilizar. Entonces, cualquier detección de cloranfenicol es, ¿cómo se llama? Es ilegal y es un indicio grave para el productor. En el caso de los promotores de crecimiento,
normalmente, no todas, pero normalmente todas tienen una característica de acción hormonal. ¿Qué quiere decir? Que actúan a diferentes niveles en el sistema tanto nervioso, digestivo, y bueno, la similitud de ese sistema hormonal con la del hombre produce que, digamos, que no se pueda saber exactamente qué se sabe algunos efectos tóxicos, pero no se puede realmente saber en qué medida van a alterar. Entonces, por digamos, como medida precautoria, se prohíbe el uso, ¿sí? Que es más una medida precautoria que una certeza de una toxicidad determinada, ¿sí? Más teniendo en cuenta que, por ejemplo, los productos cárnicos son consumidos por toda la variedad etaria del hombre. Entonces, por ahí, ¿cómo impactaría un estrógeno o un andrógeno o con una sustancia con similares actividades androgénicas, estrogénicas en un niño que está en formación? Bueno, ahí viene toda la discusión y por eso entiendo que la medida precautoria de prohibir el uso de estas sustancias que tienen alguna actividad hormonal, yo la veo bien. Pero bueno, es personal. No sé si respondí su Sí, consulta. perfecto, me quedó claro. Gracias. Bueno, próxima pregunta y última por una cuestión de tiempo. Gabriela Vigioni. Gaby. Bueno, hola Dante. Hola, Felicitaciones, muy buen trabajo. Gracias. Un poco venía también pensando en la línea de Mariano. ¿Por qué va la pregunta? Son sustancias prohibidas, como mencionaste acá y en la Unión Europea, por un principio precautorio. Ahora, vos acá estás proponiendo una técnica una metodología que permite detectarlas. La pregunta es, ¿quién exigiría esa metodología? ¿Quién exigiría llevar el signo del uso de estas sustancias prohibidas? Y ¿en qué etapa de la producción se darían estas sustancias, estos promotores, cosa que a vos, y cómo harías para detectarlas? Porque no sé, si lo das en una etapa de cría o recría, a lo mejor, y estás hablando que a lo mejor duran hasta 11 días, ¿cómo haces? Tendrías que estar midiendo en campo. O sea, no me queda claro cómo sería ese proceso de detección y de control. Bien, en el sistema de producción argentina, el organismo que lleva a cabo los controles de los establecimientos y las regulaciones es, siempre que sea producción primaria, es el SENASA. En este caso, lo que nosotros proponemos, y por eso también hacía hincapié yo en el trabajo de matrices ¿cómo se llama? Muestras de fácil acceso, lo que proponemos es, digamos, visitar a los establecimientos, tomar un poco de orina, como se hace, por ejemplo, con los atletas, ¿no? Después de una competencia, bueno, pasa al baño, se toma una muestra. En este caso, eso es lo bueno, digamos que tomar un poco de orina, tomar un poco de materia fecal, si bien, como les decía, es todo un tema, digamos, esto mejora con la práctica y teniendo las instalaciones preparadas a tal fin, con lo cual, bueno, esa sería la idea. Ahora bien,
el esquema del SENASA, y entiendo que el SENASA toma un poco este esquema del plan CREA, lo toma de Europa, tiene previsto, digamos, monitoreos aleatorios, ¿sí? A todos los establecimientos. Y cuando encuentra un positivo, bueno, empieza a ya no ser aleatorio. Empiezan a aumentar el número, por dar un ejemplo. Si el SENASA viene estudiando los promotores de crecimiento y todas las muestras le dan negativas, bueno, al año siguiente lo que hace es reducir a la mitad el número de muestras, ¿sí? Y si en algún caso le da un positivo, bueno, aumentan el año próximo, aumentan al doble los controles. De la misma forma, también si hay una detección en cierta región del país o cierto establecimiento, entonces empiezan a aumentar, es como que va aumentando o bajando el filtro, ¿sí? Por el momento no hay en el país, entiendo, detección de esta familia de sustancias en la producción animal, pero una vez que hubiera algún indicio y se hicieran el control y se detectara, van a empezar a aumentar el número de estos estudios, ¿sí? Eso entiendo desde afuera del SENASA, porque no sé, digamos, no. ¿Y estos promotores se dan a lo largo de todo el periodo de crecimiento del animal o se dan en algunas épocas determinadas? La verdad es que no sabría decirte, pero dada digamos, el productor o aquel que asesora el campo, normalmente para aplicar estas sustancias, tiene cierto conocimiento, con lo cual me parece que yo, no sé, desde el punto de vista de los resultados que vi, Andarina da como para pensar que lo estarían dando en prácticamente todo el ciclo, digamos, de producción. Pero la verdad es que puntualmente las prácticas ganaderas, tengo que decirte que ignoro. Claro. Sí, porque es interesante, porque dentro de uno de los indicadores de sustentabilidad que se están generando justamente lo que es, en el marco de lo que es la carne argentina sustentable, son indicadores asociados al no uso de promotores de crecimiento, ¿no? Y todo se parte de la base de que están prohibidos, y entonces hay toda una discusión, si vos decís, pongo un indicador de sustentabilidad sobre algo que está prohibido, o directamente como está prohibido, la entidad regulatoria me tiene que asegurar que no se usa. Es un tema, digamos, interesante, por lo que es también el posicionamiento en el caso yo lo conozco de carne, puede ser de otro producto asociado a lo que es nuestra producción, ¿no? Sí, y siempre es importante tener metodologías que si lo llegan a pedir, vos decís, bueno, yo lo puedo medir bien con todas las condiciones que vos dijiste y te puedo dar datos de mi producción válidos. Es muy importante eso. Sí. Y tan importante es que se habla de que, y por eso también resaltaba en el desarrollo de la metodología, que los criterios de aceptación del método, tanto argentina como europea, son equivalentes, te diría que son los mismos. ¿Por qué? Porque el hecho de tener, digamos, regulaciones en espejo facilita la charla y la comercialización y la puesta en común, y ellos saben que prácticamente lo que ellos emiten, nosotros, hablando mal y pronto, y esperando que no lo tome a nadie lo tome mal, pero siempre van en espejo las legislaciones como para facilitar esta comercialización, digamos, y favorecer al sector, digamos. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Quedaba una pregunta de Fernanda Godoy, pero lamentablemente por una cuestión de tiempo no vamos a poder hacerla. Fer, si querés podés escribirle directamente a Dante y que él pueda responderte la pregunta. Así que, bueno, damos finalizado por el seminario de hoy. Muchas gracias a todos por conectarse y nos vemos el miércoles 30 a la misma hora, en el mismo lugar. Muchas gracias. Bueno.